Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Saludos, Eddie, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ya aquí con los primeros frescos bueno, del otoño, creo ya estamos en otoño, ¿no? Así que disfrutándolo un montón. Muy bien. Ya empiezan las tardecitas de un poquito más de introspección, ¿no? Un poquito más de estar adentro, y no Sí. como el verano que es tan expansivo, tan de afuera. Así que Ahora bien. nos toca eso justo, es un momento para empezar con cosas. Así De es. hecho, bueno, yo creo que no es casualidad cuando empiezan a lanzar los fascículos de cosas para hacer, para pintar, y para recortar y para todo eso. Es Así verdad. que, bueno, precisamente yo ando con algo así. Con fascículos. Con fascículos no, con un nuevo proyecto. Así que, bueno, parece que no es casualidad. Esto al final debe ser algo fruto de lo que tú dices, que me igual es más, algo más expansivo el verano y algo más introspectivo lo que es ya la fase un poquito ya de entrada de otoño, invierno. Así que, Exacto. Es como, bueno, parece que ha coincidido. es como prácticamente el inicio de un año, ¿no? Aunque no Sí, coincida con enero, pero parece que a la hora de tomar proyectos, septiembre es un mes así un poco particular. comienzo temporada de proyectos, así que, bueno, pues Sí. coincide. Bueno, bien, enhorabuena, entonces, nuevo proyecto y bueno, pues seguro interesante y bueno, y lo que en definitiva un nuevo proyecto hace dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Una nueva ilusión, un nuevo enfoque, algo que desarrollar Sí. y bueno, nuevas facultades que van ahí apareciendo. Sí, Buenísimo. la ebullición, parece que es como estar enamorado, que está Sí. uno así con que le surgen un cúmulo de sensaciones, de ilusiones renovadas, en cuanto a cómo hago esto y cómo podría, y si, bueno, el darle vueltas al planteamiento que uno tiene en la cabeza y bueno, pues buscando la mejor manera y Ujú. sobre todo, pues bueno, pues ilusionado con el hecho de que sea una forma de abrir camino y de hacerlo, obviamente, pues siendo algo que a uno le gusta. Entonces, pues en este caso es un poco eso, unificar un proyecto con algo que me gusta y entonces, pues ahí está, ahí reside toda esta ilusión, ¿no? Pues mira qué Para ya empezar interesante si a lo, hacerlo. aparte de esa ilusión que generan los nuevos proyectos, podíamos abrir un poquito todo, bueno, todo lo que encierra el hecho desde Ujú. que se inicia un proyecto con una idea hasta el momento en el que se materializa, ¿no? Todos esos cuadros, todos esos píxeles que hay Sí. desde ese primer input hasta que, bueno, todo eso queda materializado en un resultado, ¿no? Entonces, yo creo Ujú. bueno, la gran mayoría de personas pues hemos tenido en algún momento de nuestra vida alguna idea, algún proyecto que hemos querido desarrollar y que quizás algunos se han quedado en el camino, muchos probablemente, otros quizás Ujú. han salido adelante. Y entonces, mira, pues si abrimos quizás esta temática para ver qué hay detrás de desarrollar un proyecto o no, ¿no? Que, ¿por qué o para qué un proyecto se queda ahí a media en el camino? ¿Qué te parece? Bueno, me parece ideal, vamos, yo creo que es Ujú. el momento adecuado. A mí al menos me Bien, interesa muchísimo. genial, genial. Pues yo creo que, mira, podríamos iniciar dándonos cuenta de que cómo llega un proyecto nuevo llega con una idea, ¿verdad? Una idea que, bueno, por lo que sea, bien por un comentario de alguien, algo que tenemos pendiente, no sé, una nueva facultad que queremos desarrollar, de repente nos llega una idea y esa idea pues nos llega dentro de lo que es el plano mental. Entonces, dentro Ajá. del plano mental, esa idea empieza a tomar forma, empieza a desarrollarse. Y bueno, el plano mental en el que todo es accesible, en el que de repente nosotros, no sé, empezamos con una idea inicial muy básica y en media hora en nuestra mente ya, bueno, somos el empresario número uno mundial, porque claro, en la mente todo es muy fácil, ¿no? Y sin sufrir Y absolutamente sin nada, como sufrir, Superman. exacto.
sin trabajar, sin tener que poner ninguna inversión, ¿no? Todo en la mente es Todo perfecto. sale bien, todo sale bien. Así es. Pero claro, luego nos encontramos con que muchos proyectos se quedan en el camino, porque claro, llevar esta idea inicial de nuestra mente, llevarlo al plano material, la cosa cambia mucho. Cambia Ujú, muchísimo, pues porque llevarla al plano material significa que contamos con una serie de dificultades, de carencias, de necesidades, ¿no? Ya sea de tiempo, económicas, de espacio, de lo que sea. Entonces, ujú, claro, todo esto en muchas ocasiones, si no tenemos bien definido y bien enfocado ese proyecto, pues hace que al final se queden en el camino, ¿no? Entonces, para mí lo más importante a la hora de desarrollar un proyecto sería el que veamos bien la diferencia entre lo que es el límite y lo que es el alcance. Entonces, todos sabemos que desde nuestro alcance vamos a poder desarrollar aquello que nos venga, que sí es cierto que inicialmente no va a tener el desarrollo que mentalmente o a nivel imaginario le hemos dado y la trascendencia y el resultado, pero a nivel material podemos empezar por algo, ¿no? ajá, Igual dice, bueno, pues mira, yo cuento con 2 horas al día y entonces pues lo único que le puedo dedicar es hora y media. Y cuento a lo mejor con una inversión de, pues tengo 100 euros, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con los 100 euros y con mi hora y media, ¿no? De tiempo. Entonces, empezar sobre todo haciendo de lo mucho que hay en la mente, en esa idea inicial, reducirla al máximo para poder empezar por lo básico y que se ajusta a tu alcance, a tu tiempo, a tu dinero, bueno, incluso a lo que conoces de esa temática o lo que sea, ¿no? ujú. No sé qué te parece hasta aquí. Hombre, me parece sobre todo de sentido común y bueno, como en todas las tareas que uno emprende, el poner un comienzo, un final y unos límites, ¿no? Ujú, Pero creo que, bueno, como tantas ideas, el tema es tener un esquema de lo que uno pretende y luego, pues, como tú dices, quizá el hecho de centrarse y tener una toma de tierra en cuanto a que sea algo real y realizable, porque es lo que tú dices, si luego uno se embarca mentalmente en algo mucho más grande que no puede costear, por final entiendo que terminará solamente en una frustración y que no, bueno, no llevará a término a lo que uno tiene en la cabeza. O sea, que me exacto. parece muy oportuno plantearlo dimensionando, pues todo. Es que el tiempo fundamentalmente, porque sin eso no haces nada, y el Ujú, dinero. Y ya luego, obviamente, la aptitud, ¿no? La actitud ante esa temática, como tú dices, ujú, para desarrollar esas capacidades, porque obviamente de entrada será algo donde no tenemos experiencia y donde habrá que ujú, ir haciéndolo con un pequeño rodaje para, bueno, al principio ir limando todas esas imperfecciones que van a salir en la realidad frente a, como tú dices, al proceso mental. Que el proceso mental, como tú comentas, todo es muy bonito y todo y todo es perfecto. funciona y no Exacto. hay dificultades. Y luego, pues obviamente, cuando lo pones en marcha, pues te tropiezas con las lógicas limitaciones Ujú, que tiene, ¿no? Y así es. que Sobre todo porque esas limitaciones muchas veces hacen que los proyectos se queden en el camino y que al ujú, final, bueno, mueran como uno más y ahí quedó. Entonces, bueno, no sé, imagínate, oye, pues de repente se me ocurrió la idea de hacer panes saludables, distintos sabores, distintas texturas, distintas harinas, no sé, ¿no? ujú, Y, guau, me encantaría porque podría hacer esto, aquello, tal, no sé qué. Y antes que nada, si el proyecto lo vamos a seguir según la mente nos lo plantea y según nos hemos imaginado, pues ajá, entonces, antes que nada, lo que voy a hacer es saber toda la maquinaria que tengo que comprar, todas las harinas, no sé qué. Entonces me voy a ir a querer ya alquilar un local, toda esa maquinaria, todo este producto, y, o sea, primero en lo que estamos enfocando ya es en el resultado que nuestra mente nos ofreció después de la idea, sin haber hecho el recorrido previo, ¿no? Entonces, claro. ¿qué sería lo más justo o lo más ajustado para que ese proyecto salga adelante?
Decir, bueno, a ver, ¿yo con qué cuento a día de hoy? Bueno, pues yo cuento con un horno en casa y bueno, con el tiempo y el espacio con el que cuento. Vale, perfecto. Voy a empezar haciendo pruebas en casa, ¿no? Porque en definitiva ese desarrollo hacia lo material, del plano de la imaginación hacia lo material, nos va a Claro, ayudar a ver en una realidad, nos va a ayudar a ver a dónde tengo que entrenarme más, a dónde tengo mis carencias, quizás incluso ese producto inicial que yo pensaba hacer, pues en la práctica luego digo, ay, pues no es tan viable, quizás es más viable otro. Entonces, todo esto es un entrenamiento que nos ayuda a hacerlo, el operar a nuestro alcance, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que empiezo a hacer panes en casa, y a probar con las distintas texturas y todo, pues antes de comprarme el local y la maquinaria y tal, bueno, pues voy a ir quizás a algún negocio cercano de mi barrio, de mi pueblo, de mi tal, oye, prueba esto, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Tú lo comprarías? Tú, no sé, hace un poquito de campo y entonces claro. todo eso va a ir haciendo un desarrollo hasta que llegará un momento en el que quizás o no alquile el local, compre la maquinaria y todo esto. Pero previamente quizás también hay otros pasos que dice, bueno, pues oye, pues los panes sí que gustan. Bueno, pues voy a ver en mi zona donde hay hornos que yo, bueno, me hagan horneadas o hornadas así por tiempo o por lo que sea. Venga, pues voy a hacer una hornada de pan, ¿no? Y alquilo, pues ese tiempo alquilo el horno, ¿no? Y en el momento en que tú dices, oye, pues esto sí va saliendo adelante, venga, pues entonces ahora me voy un paso más allá, ¿no? Entonces, así los proyectos sí salen adelante. ¿Por qué? Primero porque he estado bien enfocado en qué quiero hacer. Y entre las 1000 posibilidades que se puede desarrollar dentro de ese negocio, entre hacer 100 tipos distintos de pan, me voy a enfocar en hacer 2 o 3. Y entonces, una vez que tengo esos 2 o 3, pues ya se va desarrollando así de esta manera. Voy aprendiendo, voy saliendo, voy... Y es así, así sí salen los proyectos adelante. Pero desde el plano imaginario, que es desde donde normalmente queremos proyectarlo ya, pues nos vamos a encontrar con 1001 bloqueos y 1001 puertas que se nos cierran, ¿no? Es que además creo que esa es una forma, como es una forma viable y que es como quien dice un cheque que hace posible el hacer, desarrollar una idea, aunque sea a muy pequeña escala, pero me parece interesante lo que dices porque al fin y al cabo hace posible lo fundamental y es hacerlo. Porque Exacto. muchas veces las cosas se quedan, como tú dices, en el terreno de las ideas e Mm. incluso nosotros podemos llegar a la conclusión final de hacer ese primer viaje que tú dices, de empezar a proyectarlo todo en la cabeza, en imaginarlo todo y cuando lo tenemos mejor, más bonito y terminado, la conclusión final es esto no lo puedo hacer, me va a costar una pasta, esto no Ujú. lo puedo hacer. Y Exacto. entonces muere, como tú dices. Entonces, finalmente creo que esa idea que tú das de concretar mucho, de tener muy claro, bueno, y aunque es una cosa también de sentido común, que aunque, bueno, es como cuando vas a comprar y tienes que saber, bueno, con el presupuesto que tengo, voy a ver lo que puedo comprar. Pues esto es igual, con los medios que tengo voy a ver lo que puedo hacer. Pero, en definitiva, para que al final se haga, porque todo aquello que queda en el terreno mental no va a ninguna parte. Entonces, Ujú. eh, es verdad que somos, en regla general, todos tenemos ideas, mejores o peores, pero podemos tener ideas. Pero luego, la diferencia entre una persona emprendedora y de otra de que no lo es el hecho de llevarlo a cabo y continuar con ello. También está Claro, luego, por otra parte, personas que empiezan muchas cosas y nunca empiezan, mueren, empiezan, mueren, empiezan, mueren, claro. porque o no creen en lo que hacen, o se aburren rápidamente, o les falta motivación, o no está bien Ujú, enfocado y tiene hecha esa primera fase de viabilidad que ujú, luego terminan ahogándose porque no han previsto los claro. diferentes escenarios, ¿no? Pero me parece muy interesante el hacerlo como tú comentas porque, verás, con dinero y medios siempre es más fácil hacer las Ujú, cosas, pero por regla general no es algo que abunda, ¿no? En las oportunidades a la hora de comenzar, todos empiezan en precario, con ideas, pero con pocos ujú, medios. Así claro. que lo veo Pero como fíjate, una forma muy Eddie, interesante de hacerlo.
incluso como tú dices, con ideas y medios económicos es más fácil. Eh, no siempre, no Ujú, siempre. Porque yo te diría, cuando uno toma un proyecto y lo lleva a cabo así, ¿no? Lo desmenuza, lo lleva desde abajo, despacito, abriendo, aprendiendo y todo esto, es como el que ujú, está gestando un hijo, ¿no? Es como que le vas tomando el cariño al proyecto. Le vas tomando el ujú, cariño pues porque durante toda esa etapa previa de aprendizaje, desarrollo, ha generado en ti incluso ciertos retos personales, conseguir, ¿no? el atravesar pues ciertas puertas, ciertas, bueno, pues muchas cosas que se presentan, ¿no? sí, Entonces, cuando se hace así de esta manera, una vez que el proyecto ya llega a un punto en el que ya se puede sacar a la luz, comercializar y empiezas a ver los primeros frutos, es ujú, como que viene más a quedarse. Viene más a quedarse porque lo has gestado con todo el cariño como si estuvieras gestando un hijo, ¿no? Entonces lo conoces tan en profundidad, lo conoces tan desde dentro, que eres capaz de hacer luego con ese proyecto, como desde la semillita, ya lo entiendes y lo comprendes, puedes darle todas las vueltas, luego toda la creatividad, lo puedes abrir como quieras, porque lo tienes desde la base. Pero ujú, imagínate que dices, bueno, tengo aquí la gran idea y todo el dinero que necesito para hacerlo, y quizás de un día a otro el proyecto ya lo tienes hecho, pero te falta haberlo gestado, ¿no? Haberlo acompañado con tu movimiento, con tus emociones, con tus pensamientos, con todo de ti, haberlo acompañado durante, bueno, el tiempo necesario, ¿no? Y creo claro. que eso quizás está faltando un poco, ¿no? Sí, La la inmediatez, experiencia como la vida, claro. la experiencia, sí. Claro, exacto. La inmediatez no siempre la mejor compañera, ¿no? Por decir, Ujú, por supuesto en muchas cosas sí, pero no siempre. Y creo que hay esos proyectos son los que luego realmente llegan como al corazón de la gente, ¿no? Y dice, pues fíjate, esta persona que empezó con esta cosita y tal, de forma, no sé, como muy humilde, muy de cero, y de repente, ostras, pues empezó a gustar a la gente y yo he visto varios proyectos no hace mucho, hace pocos meses, de una ujú, tienda, un chico de una tienda de calcetines. Y decía, empezó, nada, en las tiendas, poniendo ahí como un stand pequeñito, el tipo se ve que, oye, pues, con sus diseños, sus dibujos, sus historias, con gusto, pues empezó a gustar y bueno, y tiene ya varias tiendas en varias ciudades distintas, ¿no? Y bueno, y una acogida tremenda. Y dices tú, ¿qué hay detrás de eso? Hay mucho cariño, claro. hay mucho cariño, mucha dedicación. Eso ahí es el gestar desde dentro algo Ujú. poco a poco, a fuego lento, ¿no? Como la comida. ¿Cómo sabe una comida a fuego lento? Y cómo sabe una comida cuando la ponemos ahí, venga, a correr, ¿no? Que no da tiempo a que saquen los jugos, ¿no? Total. Y bueno, y donde todos los procesos están más que probados, que es lo que tú dices, bueno, pues al igual que cuando uno cocina. El hecho de saber que determinados procesos ya sabes cómo van, que funcionan bien, que quedan bien. Entonces, pues bueno, pues en el Ujú. caso de este chico, por ejemplo, pues seguro que cada uno de las particularidades, la presentación, la calidad del material, seguro que todo Claro, eso encaja para que al final sea un producto redondo que guste, ¿no? Y que la claro. sensación que aporta ese producto en la mano o la idea de comprarlo, pues sea algo que seduce. Pues Exacto, como eso todo, ¿no? Que efectivamente así en es. cualquier proyecto, todo ese cariño, no es casualidad, o sea, que Ujú. lo que transmite al final es algo bien cocinado, que es lo que tú Claro, dices, bien claro. preparado y que al final, pues bueno, en todos los aspectos, porque imagínate que una cosa, atractiva, un producto definitivo, pues, no está bien pensada la producción y no son capaces de surtir lo necesario, pues caería. Ujú. O que los envases de presentación, así como el producto es muy bueno, luego la presentación que te llega, da la sensación de ser un producto peor. Te das cuenta en cada una, en ese ejemplo concreto, en cada uno de los aspectos, seguro que
todo está súper cuidado de tal modo que al final es un producto y una idea redonda, ¿no? Ujú, Que exacto. sí, es tal Pero cual. eso porque lo has llevado poco a poco, ¿no? Al Claro, final, claro. bueno, como muchas veces hemos hablado, ralentizar, bajar la velocidad. Y cuando bajas esa velocidad, cada paso te da como el cuadro, el píxel, para ver el siguiente, ¿no? Como tú dices, Ujú, desde el diseño hasta ese empaquetado, hasta cuidar el logo o el nombre o lo que sea, mil cosas, ¿no? Y entonces eso sí marca la diferencia y ya no solo marca la diferencia de que sea un producto exitoso o menos o un, no sé, o al final el resultado que sea, ¿no? Pero lo ujú. que sí ha sucedido es que por el camino, desde que llegó una idea hasta que se ha materializado lo que sea, pues sí ha habido un desarrollo Claro, personal, un aprendizaje, un reto. Han pasado muchas cosas y eso realmente es lo interesante, ¿no? No es, bueno, pues como el cocinero, ¿no? El cocinero no está pensando tan solo en cómo va a resultar el plato, ¿no? El resultado final, sino que está disfrutando y aprendiendo experimentando. y experimentando en cada paso que está dando Ujú, cuando está elaborando esa comida, ¿no? Y ahí es claro. donde sí se puede ver un buen resultado. Mira, además, yo creo que como hemos hablado en alguna otra ocasión, yo creo que Mm, la clave de esto, al margen de la estructura de todo eso que estamos comentando, yo creo que donde viene el nudo, como llega el quid de la cuestión, es que esto que se haga se disfrute de manera consciente, ¿no? Que es lo que hablamos también en así, una... Fíjate tú, un viaje como este en el que todo esto ocurre, lo hacemos de manera automática y lo pones enfrente a una manera de hacerlo en la cual eso mismo que estás haciendo lo estás viviendo y no estás haciéndolo como un automatismo, como algo que tienes que hacer, sino como algo que quieres hacer y estás disfrutando. Fíjate la gran diferencia a la hora de tener una experiencia de vuelta, el feedback que te da hacerlo, ¿no? Uno va a ser, quizás, bueno, igual llegas al mismo sitio o no, y ujú, resulta que tienes éxito, pero estás cansado, estás, igual tienes estrés, ¿no? mm, Digamos, para darle un poquito de forma, sería como el cliché del ejecutivo agresivo, que sí, que está en el éxito, pero que tiene un psicólogo al que va todos los días y está atiborrado de pastillas porque aunque vende mucho y hace mucho no sé qué, pero lo está viendo de una manera como muy fría, ¿no? sí, Frente a otra persona, que yo qué sé, imagínate un artesano que cose pantalones, no sé qué, hace cosas no sé cuánto, y resulta que, bueno, pues también triunfa porque venderá lo que necesite, y al final, pero sí, está disfrutando de eso que está haciendo, y ahí y se traduce ese disfrute en la calidad de lo que está haciendo, en claro, cómo viene presentado, etcétera. Entonces, claro, bueno, como estamos en esta serie de programas hablando y comentando, pues bueno, pues fíjate ya que ya la forma de hacerlo y el modo, ¿no? Y que son dos caminos diferentes y que los dos igual llevan al mismo sitio, pero uno con la satisfacción de lo que uno hace y con el disfrute, y el otro como el que va a trabajar a la oficina de un trabajo que no ujú. te, ¿no? Pues bueno, que lo que te proporciona es una nómina a final de mes, ¿no? Claro, Pero exacto. pues, Hay una pues, gran diferencia. En sí, uno sí que ha habido una, por decir, una mejora de tu propia versión, ¿no? Ha sí, habido algo que te ha ido cultivando durante todo ese proceso y en el ujú, otro, pues simplemente ya se están recogiendo frutos, pero mm, no ha quedado algo, ¿no? Que al final de lo que se trata, ¿no? Este paso por la vida es de que vaya quedando algo, que nos vaya haciendo pues cada vez más, ¿cómo decir? Como siempre digo, mejores versiones de nosotros mismos, más desarrollados, más claro, evolucionados, con mayor aprendizaje, con mayor perspectiva capacidad de de las disfrute, cosas, ¿no? Claro, y más perspectiva de todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la gran diferencia. Entonces, mira, pues genial, porque tu proyecto nos ha servido hoy para poder abrir todo esto, que diferenciemos bien lo que es una idea imaginaria de lo ujú, que esa idea llevarla a lo material, lanzando como dos líneas de la que no salir al inicio, aunque sepamos que luego todo esto va a ir creciendo, sí, pero vamos a empezar por esas dos líneas de enfoque con lo que ujú. tenemos a nuestro alcance
Y desde ahí, conforme vayamos empezando a andar estos pasitos, pues ya el propio proyecto va a ir lanzando los siguientes pasos, ¿no? Y entonces de esta manera pues va a ser un disfrute, va a ser un aprendizaje y va a ser seguramente el comienzo de un proyecto muy hermoso. Porque además incluso, ¿cuántas veces pasa que tenemos una idea en la cabeza y luego empezamos dando los primeros pasos y esa idea empieza a desarrollarse un poquito de otra y dices, ¡guau, qué bueno! No lo hubiera pensado nunca así. Y sin embargo, el llevarlo paso a paso me ha llevado ahora por otro camino que quizá, oye, Ujú. no lo pensé, pero lo disfruto y me gusta más, ¿no? Pues sí, el que evolucione eso que uno tiene en la cabeza y que en Así, ese proceso que tú comentas de elaboración, pues resulta que igual se transforma. así Sí, es. Qué bueno. Pues Di, mucho, mucho éxito, mucho disfrute con tu proyecto, con tu nuevo proyecto, que lo disfrutes gracias. muchísimo. Ilusión y sobre todo, aparte de la ilusión, pues ganas de ponerle cariño a Mm, cada uno de los pasos para, bueno, pues para primero disfrutar la experiencia y segundo, pues que sea precisamente eso un poco garantía de que no falte el esfuerzo y que no falte el cariño para llevarlo adelante. así es, así es. Bueno, pues enhorabuena y un placer verte de nuevo una Lo semanita mismo te más digo. y te mando un abrazo grande, un abrazo a todos los que nos siguen, que ya sabéis siempre si tenéis alguna preguntita, lo que sea que queráis que abramos aquí, pues nosotros encantados. Así Fenomenal. que hasta muy pronto, Eddie. Hasta Gracias. prontito. Besos. Besos, chao.